¿Cómo es la relación con nuestros padres? ¿Cómo esta relación filial puede convertirse en un punto de partida para una serie de reflexiones filosóficas, poéticas y morales sobre el sentido mismo de la vida y las posibilidades y preguntas sobre lo que existe en un más allá? Mi nombre es Diego Arboleda y estas son las meditaciones literarias. Es para mí un placer darles como de costumbre la bienvenida a este su espacio, el de las meditaciones literarias. El día de hoy vamos a continuar nuestra exploración de autoras eslavas contemporáneas hablando de una figura que es heredera de una de las familias literarias más conocidas de toda Rusia, que es la familia Tolstoy. La familia que por supuesto en el siglo XIX dio a luz al gran León Tolstoy, el conde León Tolstoy, el célebre novelista de grandes obras como Ana Karenina y sobre todo Guerra y Paz. Esta autora sobre la que hablaremos hoy es una descendiente ya bastante remota del conde Tolstoy, una autora que ha construido su propia carrera de una manera impecable, sobre todo dentro del mundo de la cuentística rusa. Se ha dado a conocer particularmente desde mediados de los años 80 hasta la actualidad. De hecho, el relato o el fragmento del pasaje que vamos a ver el día de hoy es de una colección de relatos publicada originalmente en el año de 2018 y es una autora que ha sido conocida tanto por su talento como por sus polémicas. Se trata de Tatiana Nikitishna Tolstaya, una autora nacida en San Petersburgo en el año de 1951. Como ya mencioné, pues ella es parte de una rica familia de tradición literaria que no incluye solamente al conde León Tolstoy, sino a otras figuras como Alexei Tolstoy, que fue su abuelo, un célebre escritor de ciencia ficción, y que, pues, insisto, continúa en su propia vida. Ella estudió originalmente filología y no estaba pensando ser tanto una escritora, sino más bien una crítica de arte, una crítica literaria. Sin embargo, a principios de los años 80, ella tuvo una cirugía de ojos, la tuvieron que operar de los ojos y como cuenta en un relato de ella llamado 2020, ella allí nos cuenta cómo en esta pérdida, esta operación llevó a una pérdida temporal de la visión mientras se recuperaba y durante ese espacio de ceguera, ella sintió de pronto la súbita necesidad de empezar a contar historias. Y fue ese el principio de su carrera literaria, carrera que, como ya señalé, continúa hasta el día de hoy. Ya también señalaba yo que Tatiana Tolstói es una figura bastante compleja, bastante polémica, es una figura que después de darse a conocer a finales de los años 80, vivió durante casi toda la década de los 90 en los Estados Unidos trabajando como profesora de literatura, después regresó a Rusia donde publicó una novela corta sobre un Moscú distópico futurista. Y después de eso empezó a darse a conocer como la desconocida hasta la actualidad como creadora de cuentos, pero no solamente como eso, sino también como presentadora de un programa cultural de televisión, un programa que, si mal no recuerdo, se presentó entre el año 2002 como a 2014 aproximadamente, un programa supremamente exitoso en la televisión rusa y un programa que causó su buena cantidad de polémicas. Tatiana Tolstaya es una figura que es famosa por su lengua acérbica, cínica un poco a veces, que la ha puesto siempre como un poco ahí en las trincheras del conocimiento mediático. En todo caso, fue por ese posicionamiento, digamos, dentro del universo de la televisión que ella ya se dio a conocer ampliamente. Y esto obviamente potencializó también su carrera literaria. También es una figura que, si bien procede de una tradición ricamente liberal, una tradición que ella ha defendido constantemente también en su literatura, es una autora que ha sido parte en determinados momentos históricos también de polémicas políticas por sus apoyos a distintos establecimientos políticos, en particular al gobierno de Putin, del cual ella, no personalmente, pero sí su hijo, han tenido o han sido medianamente partícipes, en el sentido de que uno de sus hijos es un célebre blogger, un instagramer, que fue conocido también o se hizo célebre por sus posiciones muy fuertes en defensa de pues, distintas decisiones del gobierno del presidente Putin. Entonces ya se imaginarán, ella es una figura que se encuentra también, ella, su familia, sigue siendo una parte muy central de las políticas y del mundo cultural ruso.
En todo caso, el día de hoy vamos a hablar de un relato que proviene, como ya señalé, de una colección publicada en el año 2018, una colección que se conoce como Mundos Etéreos. Sobre dicha colección ya hablé más ampliamente en mi primer wrap-up, el primer video que realicé sobre lecturas que hice el mes pasado. Entonces, si allí desean aprender un poco más sobre este libro, allí arribita pues pueden ver el enlace para que lo vean. Pero bueno, en este caso vamos a hablar entonces de un relato que se llama Sobre mi padre, un relato pues cuyo título lo dice todo, habla sobre su padre y es un relato que siento yo que presenta muchas de las características centrales de la obra de esta autora. Una prosa inmensamente lírica, muy elegante, una prosa que se siente heredera, por supuesto, de esta rica tradición literaria, no solo de Rusia, sino de distintos territorios eslavos y por supuesto de su familia, y un relato que hace una reflexión poética también sobre la memoria, sus impactos, sus posibilidades y también el estrecho vínculo que existe entre esta voz poética, esta voz narrativa que se presume es la de Tatiana Tolstaya con la de su padre. Entonces, sin más preámbulos, leamos el pasaje y a continuación haremos la reflexión correspondiente. Muchas gracias por estar aquí. Lo conocieron ya de viejo y pensaban, el abuelo. En cambio, yo lo recuerdo joven, ágil, alborotador. Lo recuerdo riéndose en un banquete con una copa de vino tinto en medio de sonrientes amigos. Recuerdo cómo venía a sentarse junto a mi cama antes de dormir y me contaba todo acerca del universo, sobre las órbitas de los electrones, sobre las ondas y las partículas, sobre la velocidad de la luz, sobre cómo, dado que los cuerpos tienen masa y la masa aumenta junto con la velocidad hasta el infinito, es imposible viajar más rápido que la luz. El cuerpo no puede, pero la luz sí. Yo tenía unos 10 años y le preguntaba de qué está hecho el universo, de qué se compone, como si fuera posible responder esas preguntas. Mi padre me hablaba de la gravitación, de la energía, de la teoría de la relatividad, de la curvatura del espacio-tiempo, de fuerzas y campos, pero nada de eso venía a cuento. ¿De qué está hecho el universo? Mi padre suspiraba con paciencia. Bueno, está bien. Si te digo que está hecho de cobre, ¿te sirve? ¿De jugo de repollo? ¿Tampoco? Pues mira, existe algo llamado campo magnético. ¿Qué? ¿Ya duermes? Lo recuerdo alegre y riendo, por supuesto, pero también lo recuerdo furioso, injusto, sombrío. Temía la muerte. La idea de que ésta era inevitable lo irritaba y ponía de mal humor, como si se tratara de un castigo fijado para mañana y, desde luego, inapelable. Yo ya era adulta, sabía hablar y le decía que la muerte no existe, que solo hay una cortina y que tras esa cortina hay otro mundo, complejo y hermoso, y luego otro y otro más. Allí hay caminos, ríos, alas, árboles que susurran al viento. Allí hay primavera y flores blancas. Yo he estado allí y lo sé, te lo prometo. Él discutía, no me creía, pero quería seguir escuchando. Decía, por desgracia, sé cómo funciona el universo. En él no hay un lugar para aquello que dices. Yo le respondía con mis recuerdos de infancia. El cuerpo no puede, pero la luz sí. Un mes antes de morir decidió creerme. Algo azorado, porque todo ello no era sino un absurdo, me dijo que, ya que por lo visto moriría antes que yo, me enviaría desde allí una señal especial, una palabra concreta. Me contaría cómo están las cosas allí. Nunca me había engañado, nunca, y tampoco lo hizo esta vez. En mis sueños se presenta joven, con su raído abrigo de paño y su gorro de liebre, con la ropa de un futuro aún no advenido, la que llevaría en sus últimos años. Por lo visto, le da igual. Debajo del abrigo, la bufanda roja a cuadros, aunque quizás no, o la camisa celeste, mi favorita, el rostro flaco y triangular de quien vuelve de la guerra, anteojos redondos. Al parecer, sus suelas no tocan el piso. Es como si levitara, como si se meciera, aunque no estoy segura.
Está oscuro y se ve mal. Me mira fijo y con afecto. Conozco esa mirada, la reconozco en los vivos y en quienes aparecen en mis sueños. A esa mirada siempre responderé, me levantaré e iré a su encuentro. Quiere decirme algo, pero no habla. Quiere explicarme algo, pero no me lo explica. Me parece que eso le causa gracia. A lo mejor resulta que el universo en verdad está hecho de cobre y de jugo de repollo, empacado en una valija con parches de cuero y rociado con naftalina, y eso no molesta a nadie, ni a la luz diamantina de billones de estrellas, ni a la curvatura del espacio-tiempo, ni a la inmovilidad del tiempo, ni al batir de las olas, ni a los caminos, ni al amor. Poéticas palabras, ¿no? Una hermosísima reflexión, un hermosísimo recuerdo de un padre que ya ha muerto, obviamente, en el momento en que la narrativa se escribe. Un relato que nos, como veremos a lo largo de esta meditación, nos retrotrae también a las memorias de nuestros seres queridos, de nuestros padres, a esos vínculos más o menos estrechos que hemos tenido con ellos y que nos lleva a ese universo del recuerdo, ese universo en donde el recuerdo termina convirtiéndose de una forma mágica y poderosa y con la ayuda de la imaginación en un espacio de verdad y de revelación espiritual. Vamos a explorarlo, es un pasaje realmente muy conmovedor. Entonces, comenzamos primero con, dentro de este pasaje, es evidente que en la sección anterior ha habido una discusión sobre el padre, sobre este padre que ya se ha convertido en un anciano, en un abuelo, y que es visto obviamente por sus nietos como una persona pues ya de edad. Este no es la memoria que esta mujer, que esta voz narrativa de Tatiana Tolstaya tiene, sino que lo recuerda como una persona joven, ágil, alborotadora, una persona animada, ¿no? Que otra vez también para mí es muy conmovedor pensar también cómo conforme pasa el inexorable paso del tiempo, conforme pasan los años, nosotros también empezamos a construir esos diversos rostros, esas diversas memorias de nuestros seres queridos y las comparamos, ¿no? Empezamos a pensar en lo que fuimos y en lo que seremos y es inevitable que recordemos esos bellos momentos que tuvimos en el pasado. Y vemos que este es un hombre inmensamente feliz al parecer, un hombre que se la pasa sonriendo, que se la pasa celebrando con sus amigos y un hombre que, como creo que es evidente que ustedes ya notaron, es físico. Efectivamente, esto es autobiográfico. El papá de Tatiana Tolstaya no era escritor, como sí lo había sido su respectivo padre, sino era físico, físico nuclear. Una carrera que era bastante conocida e importante en este periodo, sobre todo en el periodo de su juventud, que fue durante la carrera armamentística de la Segunda Guerra Mundial. Momento en el que, por supuesto, pues hubo una fuerte competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por la construcción de la bomba atómica. Obviamente este no es el tema que se trabaja en este pasaje, pero sí es muy notable, es muy interesante descubrir que su padre estaba más que al tanto de todas las teorías y todas las revoluciones que se estaban dando en la física de su época. Obviamente en la teoría de la relatividad einsteiniana y también todas las teorías de teorías cuánticas también que estaban surgiendo aquí, de la física cuántica que estaba apareciendo en este lugar. Entonces es ese universo de la física el que entra aquí. ¿Sí? Y es este el universo que este padre le cuenta a su hija. Quiero que todos ustedes piensen, todos nosotros, también me incluyo, pensemos qué historia nos contaban, si tuvimos esa oportunidad, nuestros padres de niños o de niñas, cuando éramos pequeños antes de dormir, qué tipo de historia nos contaban. ¿Estaban dichas historias conectadas con las profesiones de nuestros seres queridos, de nuestros padres? Sé que también de nuestras madres, ¿no? Pero por supuesto, en este caso, pues nos estamos centrando sobre todo es en la historia del padre. Entonces pensemos en esas historias que nos contaban, ¿no? En este caso, pues este padre le está contando estas historias sobre los grandes descubrimientos de la ciencia. Nos habla sobre el universo, los electrones, la velocidad de la luz, la imposibilidad de que con la aceleración creciente cruzar esa frontera de la luz, ¿sí? Pero nos dice una frase que se va a volver como una especie de leitmotiv allí. Dice, el cuerpo no puede, pero la luz sí. Aquí podríamos entrar en discusiones físicas, ¿no? Sobre si la misma luz puede realmente trascender o no la velocidad, los 300.000 kilómetros por segundo que tiene. En realidad, pero más allá de esa discusión física como tal que podemos tener acá, es interesante que la tengamos más en un sentido simbólico. ¿A qué se empieza a referir este autor aquí? Y antes de responder esa pregunta, quiero que pensemos también en cuál es el simbolismo de esta discusión.
¿sí? Un simbolismo que está conectado, por supuesto, primero con el conocimiento majestático y poético del universo, ese mundo que nosotros vemos cuando alzamos los ojos al cielo, miramos llenos de fascinación, nos preguntamos por ese más allá que existe y las respuestas ante esas grandes preguntas de ese universo que tenemos allí. Y la respuesta que este padre ofrece es una respuesta profunda, llena de poesía, pero, y aquí entra un segundo punto, es una respuesta conectada con una visión materialista, mecanicista, si se quiere, de la realidad. ¿Sí? Una realidad de electrones, una realidad de átomos, una realidad de luces, de espacio-tiempo, de curvaturas, etcétera, ¿no? Ahí hay toda una realidad física, insisto, una realidad científica, que es con la que el padre observa la realidad. Pero por supuesto, esto va a tomar otros matices, pero quiero que empecemos nuestro análisis desde esa perspectiva. Obviamente, esta chica se pregunta, ¿sí? Esta es una niña que tiene 10 años y le pregunta a su padre llena de curiosidad de qué se compone el universo. ¿Qué compone? ¿Cuáles son todos los elementos que tiene ese espacio? Y el padre, obviamente, siguiendo su profesión y su conocimiento, habla de gravitación, energía, teoría de la relatividad, curvatura, espacio-tiempo, fuerzas, campos, todo ese inmenso y maravilloso mundo de la ciencia que, por supuesto, insisto, estaba revolucionando completamente su época. Sin entrar en detalles, yo no pretendo ser un experto, por supuesto, en los universos matemáticos o físicos. Todos sabemos, o creo que conocemos, pues también la importancia de las transformaciones de las teorías einsteinianas, ¿no? La transformación de toda una concepción del espacio y del tiempo que rompía con muchas de las concepciones que se habían construido desde el periodo newtoniano, ¿no? Desde la física newtoniana y que empezaban a mostrarnos cómo el mismo tiempo ya no era solo una linealidad permanente, sino que se volvía relativo, que dependiendo de nuestra velocidad y de nuestra aceleración, nuestra concepción del tiempo era completamente distinta. Por supuesto, aquí podemos entrar a pensar en un montón de películas de ciencia ficción que hablan sobre este tema y cómo dos personas viajando a distintas velocidades pueden, aunque sea, crean para una de esas personas que se encuentran en un sitio estático, el tiempo se va a desarrollar en un determinado ritmo muy distinto a la otra persona que se mueva en una hipotética velocidad de la luz, por ejemplo, ¿sí? Dos concepciones del tiempo. Qué interesante eso. Y también, por ejemplo, pensemos en la curvatura del espacio-tiempo. Qué fascinante era de pronto descubrir que por las fuerzas gravitacionales de los planetas, de las estrellas, se podían crear curvaturas que convertían a la luz en un objeto que se curvaba, se flexionaba, en donde el espacio mismo ya no era un espacio perfecto, estático, como lo había pensado, por ejemplo, Aristóteles en su momento, ¿no? Como se había creído durante tanto tiempo, esas esferas hermosas que se alzaban hacia un universo cada vez más quieto y más precioso, sino en medio de un éter milagroso, etcétera, sino que por el contrario, eran unas fuerzas curvas, unas movilidades imprecisas. Qué interesante todo ese mundo que estaba allí. Entonces, claro, aquí se abre todo un abanico de opciones. Imagínense eso, cómo es para esta niña descubrirlo, ¿no? Este universo lleno de maravillas, de bellezas, de curvaturas, de espacio-tiempo, todas estas hermosuras, ¿no? ¿De qué está hecho este universo? Pero la pregunta se mantiene. ¿De qué está hecho? Eso no termina de responder la pregunta. Se presentan teorías, se presentan opciones, pero no terminan de responderse. No termina de quedar una total claridad sobre cómo es este mundo, de qué estamos hablando, ¿sí? Y es por eso que el padre suspira, como porque piensa también, esta niña es muy curiosa y por otro lado, yo no tengo todas las respuestas, y empieza a decirle, si yo te dijera que es de cobre, ¿tú dirías que sí? Si dijera que está hecho de jugo de repollo también, ¿sí? Y luego trata de empezar a explicarle un campo magnético, pero la niña ya se queda dormida, ¿sí? Entonces empieza todo a hacer un juego poético, un juego hermoso en donde también el hombre, súbitamente, este hombre de sabiduría, este padre amado, también se encuentra un poco ante el límite de su propio saber, ante el límite del saber que en este caso la ciencia, su profesión como físico puede entregar a las respuestas gigantescas del cosmos, esas grandes preguntas que hemos tenido como especie desde tan diversos periodos y desde tan diversas perspectivas, ya sea desde una perspectiva teológica o en este caso una perspectiva cientificista, una perspectiva física, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver ese choque interesante, esa limitación de ese saber que nos entrega la ciencia. Y luego, esa limitación de pronto empieza a revelar también otro ángulo de la interioridad de este hombre. Este hombre que se nos había presentado al principio como este hombre ameno, alegre, contento, de pronto es un hombre que se nos muestra como alguien furioso, injusto, sombrío. ¿Y por qué sombrío? ¿Qué es lo que mancilla esa felicidad que en otros momentos de su vida carga consigo? Y es la presencia de la muerte, el reconocimiento de su propia mortandad. Claro,
yo les pregunto, o bueno, así retóricamente también a través de este video, de nuestra conversación virtual, ¿cómo sucede? Pues, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿sí? Cómo, por ejemplo, a veces nos encontramos en un momento de inmensa alegría, felicidad y plenitud, y a veces tal vez no sentimos esa punzada en el pecho de, ¿es esto efímero? ¿Estoy condenado yo de todas maneras al envejecimiento y a la muerte? ¿Vale la pena? ¿Cuál es la plenitud de este sentido? Y este es un hombre que, por supuesto, dada su formación científica, y materialista, es una pregunta que empieza a punzar cada vez más, conforme va envejeciendo también, ¿no? Va envejeciendo más y más y la siente permanentemente. Y allí surge ese temor a la muerte también, ese castigo fijado para mañana e inapelable, ese espacio del cual ninguno de nosotros puede escapar, ¿sí? Em, y ahí es donde de pronto empieza a transformarse esta relación filial tan bonita que hemos visto hasta este momento. ¿Qué es lo que hemos visto hasta este momento? Hemos visto la típica imagen del padre que enseña y la niña que escucha. El padre que es el maestro y la niña que es la estudiante. Estas dos fuerzas, ¿no? Estas dos fuerzas. Y ahora, ¿qué es lo que observamos? Empieza a darse la vuelta y ¿qué nos empezamos a escuchar ahora? Es esta voz femenina. Esta voz femenina de que ya incluso cuando es adulta dice, la muerte no existe, padre. Está entregando una perspectiva completamente diferente. ¿Y por qué no existe esa muerte? Porque en ese más allá, en ese cruzar de ese umbral, esa cortina, como aquí se la menciona, hay otro mundo, un mundo complejo y hermoso, y luego otro y otro más. Caminos, ríos, alas, árboles que susurran al viento, primavera y flores blancas. Y dice, yo ya he estado allí, te lo prometo. Poderosas palabras, ¿no? Y aquí podemos empezar a analizar entonces cómo es esa otra perspectiva que ella le está ofreciendo, que ella le está presentando a su propio padre. Le dice primero, la muerte no existe. ¿Por qué? Porque hay un más allá. Es decir, empezamos a entrar en oposición. En un principio podemos pensarlo, pensémoslo primero como oposiciones, ya veremos que esto se matiza después, pero en un principio como oposición empieza a discutirse el tema de la religiosidad, de la trascendencia, de lo sublime, de lo que está más allá, ¿sí? Entonces nos lo empieza a presentar, nos dice, hay otro mundo, ese mundo maravilloso y enigmático que vale la pena explorar, pero no es solo un mundo, es otro y otro y otro mundo. Es como si nosotros nos fuéramos adentrando cuando nosotros, por ejemplo, vemos dos espejos que se reflejan y vemos en ellos una sugerencia de la infinidad, como si saltáramos de un espacio, a otro cuarto, a otro mundo, como a una infinidad de multiversos, digamos, diríamos hoy, a los que estamos adentrándonos. Unos mundos en donde vemos todo tipo de ricas imágenes, ¿no? Ya las señalaba, ríos, alas, árboles, una idea de sugerencia, de susurro y de magia que obviamente nos empieza a evocar una cualidad angélica, una cualidad espiritual, todas estas evocaciones paradisíacas, por supuesto, de todo nuestro imaginario religioso, cristiano, etcétera. Y también no solamente cristiano, sino también podría yo decirlo como panteísta tal vez, también porque es un universo en donde la naturaleza misma se convierte en una fuerza que nos dice una serie de preguntas, nos sugiere cosas, no sé, se empieza a evocar, se nos empiezan a evocar esos pequeños detalles. Pero notemos otro detalle también, además de eso, y es que dice, yo ya he estado allí. ¿Cómo podemos estar allí? ¿Sí? ¿No se han preguntaron eso tal vez cuando me escucharon leer el pasaje? Em, ¿cómo, cómo puede estar allí? Es ella. Ella no ha muerto. Ella no ha trascendido eso. Y es ahí donde empieza a entrar ese otro gran tema, que es el tema de el arte, de la poesía misma, de cómo de pronto la literatura, de pronto el acto humilde de la lectura de las letras empiezan y se transforman y se nos revelan como un ejercicio epifánico, como un ejercicio teofánico tal vez, un ejercicio a través del cual nosotros empezamos a intuir ese otro mundo. Aquí la literatura entonces ya no es solo un elemento material, no habla solamente de esta materia, sino que empieza a sugerir ese otro mundo. Y ella, a través del universo de la letra, o ya ni siquiera hablemos de la letra, no tenemos que adentrarnos todavía en eso, no pensemos ni siquiera en eso de la letra, sino solamente en el ejercicio de la imaginación, nosotros ya podemos adentrarnos en ese universo.
Entonces sí, me gusta también este pensamiento que acabo de presentarles, porque podríamos argumentar, no, pues yo no tengo talento artístico, o yo no soy de lecturas, no me gusta tanto leer, no soy tanto de la literatura, entonces ¿cómo entro a ese universo? Y este relato lo que nos presenta, este momento lo que nos revela es que en el ejercicio de la imaginación, ¿no hay acaso tal vez una pregunta, una posibilidad de acceso hacia lo divino, hacia lo sublime, a través de ese atributo que se nos ha sido entregados como especie, como creación, no sé, como seres humanos, todos nosotros en el acto de imaginar, no solamente nosotros empezamos a pensar en un futuro, sino también en universos que nunca hemos conocido, que tal vez nunca veremos, o universos que trascienden nuestra misma vida. De pronto la imaginación se nos revela como una fuerza poderosa que trasciende solamente el ejercicio de una creación artística. Puede que sea una llave que nos abre las puertas del infinito. ¡Ah, qué cosa tan hermosa!, ¿sí? Y es por eso que entonces nosotros descubrimos que en esta relación de pronto todo se invierte y ahora es ella la que se convierte en la maestra, en que empieza a decir, yo creo que esto es así, yo creo que esto es así, yo creo que aquí hay otra perspectiva. Y ella, esta voz femenina, se nos revela como una voz poseedora de un universo fantástico, de un universo poético, de un universo espiritual que en este momento parece oponerse por completo a ese universo material del Padre, ¿sí? Ese universo materialista, cientificista que se nos ha presentado hasta aquí, hasta este punto. Dos fuerzas en contraste. Quiero señalar aquí un pequeño paréntesis. Y es que esta exploración de lo fantástico, esta exploración de esos universos inciertos, etéreos, precisamente como lo que le da el título a esta colección de cuentos de la cual proviene este pasaje y este cuento en particular, es una de las características, o es para mí como lector, mi característica favorita, mi elemento favorito de la obra de Tatiana Tolstaya. Para mí, cuando ella se entrega a esas exploraciones de universos fantásticos, es inigualable, la verdad, cómo captura esos universos etéreos, esas poesías. Y aquí ella lo hace de una forma muy bella. Bueno, entonces cierro paréntesis con eso. Entonces, listo, tenemos esas dos voces. ¿Y qué pasa primero? ¿Qué responde a esto el padre? Primero dice, no lo creo. Yo no lo creo. Yo sé cómo funciona el universo. Yo tengo mi verdad. Yo tengo mi certeza. Y así no es. No creo que lo que tú dices. Allí no hay ese universo. No puede estar ese universo paradisíaco y soñado que tú tienes en la mente, que tú imaginas. No existe. ¿Sí? Y ella le dice, no es así. Siguiendo unos recuerdos de infancia, transmutando las memorias de cuando era niña, las transmuta y vuelve a decir, nuestro cuerpo tal vez, padre, no, la materia tal vez no puede concebir esto, pero la luz sí. ¿Sí ven? Se repite la frase de antes. Ah, y es aquí cuando la puedo retomar y podemos empezar a explorarla de otra forma. Insisto, claro, si nos casamos en una perspectiva cientificista básica, digamos, einsteiniana, bueno, decimos no, la luz no puede ir más rápido que su velocidad máxima. 300.000 kilómetros por segundo no puede trascenderla, no puede ir más rápido que eso. Entonces esta frase no tiene sentido desde una perspectiva científica, ¿sí? Ya, claro, yo sé que podemos estar pensando en avances de la ciencia, pensar que hay protones o elementos o partículas que tal vez pueden ir más rápido que la luz, pero bueno, esa es una discusión para otro día o para un canal de física del cual yo no tengo tanto, como ya decía, tanto conocimiento, pero debo decir que me parece súper interesante esas reflexiones. Entonces, claramente por ese lado la cosa no es, sino que ahora la frase adquiere una cualidad simbólica distinta. Esta luz ya no es solo luz, ¿sí? Ya no es una luz física, ya no es la luz del universo físico, sino que es una luz espiritual, es una luz de la imaginación, es una luz simbólica, es una luz que nos abre, insisto, las puertas a un nuevo mundo. Entonces ahí es donde empezamos a ver que se generan dos perspectivas muy claras, en donde ambas perspectivas parecen estar totalmente separadas. Pero, vemos que luego el padre está envejeciendo y poco antes de morir, un mes antes de morir, dice que ahora ya cree, de pronto ha creído. Y dice que si después de morir y llega a ese otro mundo, enviará una señal. Entonces, este pequeño momento tan poético, nos dice varias cosas. Primero, que estas dos perspectivas opuestas en este momento se unen, ¿sí? Estos dos universos tan separados parecen ser complementados. Este hombre, que parecía un escéptico materialista, decide aceptar. ¿Y cómo decide aceptar? A través de la fe, a través del acto humilde de creer a su propia hija,
de creer en el poder de la imaginación que su hija le estaba entregando, en el acto de reconocimiento quizás de su propia capacidad de soñar, de su propia capacidad de ver el mundo. Él parece creer. Dice, o dice aceptar, y dice, como buen científico que es, dice, sí, yo llego a ese más allá, te entregaré la evidencia, te lo diré, te enviaré una señal, te lo indicaré, ¿sí? Una palabra, algo te lo diré. Y ella, eso me conmueve casi hasta las lágrimas, qué bonito este momento. La narradora nos dice, nunca me había engañado, nunca me engañó, nunca me mintió. Fue un hombre siempre correcto, un hombre siempre recto. Y, cosa sorprendente, nos dice el relato, esta vez tampoco lo hizo. Es decir, no me engañó. Es decir, sí me envió una señal. Y claro, la pregunta es, entonces, para nosotros, como lectores, lectoras acá, es cómo le envió esa señal. ¿Cómo pudo hacerlo? Claro, si no hemos leído lo que sigue, podríamos estar pensando en algún juego espiritista o algo por el estilo, ¿no? Tal vez, preguntándonos que cómo le pudo enviar esa señal de ese otro mundo, cómo le pudo decir que sí existía ese universo, que nuestra imaginación, que nuestro arte, que la estética, que la poesía misma nos empezaba a sugerir. Y la respuesta se encuentra en los sueños, ¿sí? En el rico universo de los sueños, en donde el universo onírico se transforma ahora en otro camino de revelación, ¿sí? Una forma de mostrarnos también las posibilidades inigualables de escapar también a nuestras propias limitaciones humanas y llegar de pronto a nuevos universos soñados que quizás sean una verdad. Entonces, miren, es a través del sueño que vuelve el padre y vuelve como una figura joven, vuelve ya no como ese hombre anciano, temeroso de la muerte, antes de desaparecer en este plano material, sino que vuelve a ser ese hombre joven, un hombre joven que sin embargo lleva una ropa que le pertenece a la vejez. ¿Sí? Se nos dice claramente que está llevando un abrigo de paño, un gorro de liebre, que es una ropa que llevaría en sus últimos años. Entonces, el hombre joven de un determinado periodo, sobre el que hablaremos en un instante, se combina con el hombre viejo, el vestuario, la vestimenta del hombre viejo. Y qué cosa tan linda también pensar en eso porque nos muestra cómo el sueño, nuestros sueños tienen la capacidad de unir todos los tiempos, de hacer que todos los tiempos sean un tiempo, que toda esta visión lineal que nosotros tenemos sobre nuestra realidad de pronto desaparece. Se estalla, se destruye por completo y nos damos cuenta que en realidad es solo una forma con la que nosotros comprendemos la realidad o aproximamos la realidad, pero que en realidad los tiempos todos son uno solo y todos son posibles y todos se conectan y todos se vuelven uno. Y de pronto esa línea que somos o que queremos creer que somos nosotros, que vamos de la vida a la muerte, etcétera, se convierte de pronto, es más bien, se atomiza y se convierte es en un perpetuo presente en donde todos los momentos se unen de una forma absolutamente hermosa, ¿sí? Entonces es ahí donde ella, y es una unión además, en donde todos los elementos más amados se hacen posibles. Es como que ella, nuestra narradora, tomase todos los elementos que más amaba de su amado padre y los combinase en una imagen, en una, no sé, casi como si fuera su idea, su muy personal idea de el padre, ¿sí? Esa idea casi platónica, ¿no? De el padre, lo que es un padre, ¿sí? Y es una imagen que a mí me resuena, o espero que a ustedes también les resuene mucho, porque muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? ¿No les ha sucedido también con sus seres queridos, tal vez algunos que ya hayan muerto, que cuando los traen a la memoria recuerdan recuerdan un momento, lo recuerdan, lo construyen parte por parte en su mente y al construirlos, ustedes de pronto se dan cuenta que están construyendo como un rompecabezas en donde esa memoria en particular tal vez nunca ocurrió, sino que es una mezcla de distintos momentos que ustedes están combinando, pero en esa mezcla hermosa hay una verdad profunda porque es la manifestación más íntima que todos nosotros podemos hacer del mucho afecto, del mucho amor que tuvimos por aquellos que ya no están con nosotros. Es muy hermoso, ¿sí? Y eso es lo que ella tiene. Entonces lo ve la bufanda roja a cuadros, ve la camisa celeste, todos estos elementos. Y nos dice un detalle que a mí me toca muchísimo. El rostro flaco y triangular de quien vuelve de la guerra, anteojos redondos, ¿sí? Nos trae la imagen de un hombre que ha luchado, que ha sufrido en esa segunda guerra mundial. Es ella que está recordando a ese padre,
a ese padre que vivió durante esos años tan duros, ¿sí? Pero ya aquí es no un hombre que ha muerto, no es un hombre que se ha destruido por la guerra, sino que es un sobreviviente, el hombre que ha vuelto de la guerra. Y pues nosotros podríamos abrir también esta imagen a muchas otras culturas, a muchos otros espacios, como nuestros ancestros, aunque ya no estén con nosotros, en muchos momentos fueron también sobrevivientes, sobrevivientes de violencias, de tragedias, de dolores, de incertidumbres, pero perseveraron, continuaron y con sus actos, en este caso, si los pensamos como seres profundamente amorosos, con su amor, con su cariño, construyeron esas piezas de lo que somos ahora. Y nosotros también debemos rendirles un sentido agradecimiento y aceptación por esos actos que hicieron en aquel momento. Entonces este padre, lejos de ser solo una figura de dolor, es por el contrario la figura de un sobreviviente que nos observa, ¿sí? Y que se convierte casi en un ángel. Miren, nos dice que no tocan sus suelas el piso, ¿sí? Sino que levitara, como si se meciera, como si ya estuviera elevándose, ¿sí? Como si ya hubiera adquirido esa cualidad espiritual, ese aleteo que ella misma había evocado anteriormente. Y miren que en esa trascendencia, en esa unión de todos los tiempos, de todas las memorias, en esos recuerdos poderosos, este ser angélico se comunica con su hija a través de la mirada. ¿Sí? Se comunica y la mira y le dice, y la mira con inmenso afecto, y ella la reconoce, reconoce esa mirada hermosa. Y a mí, otra vez, cómo me llena el alma también pensar en eso, en todos los seres que yo quise, que quiero y que querré, que están allí en mi corazón. Los miro y recuerdo también sus miradas, esas miradas ardorosas, amorosas, llenas de afecto, que siempre estarán conmigo. Y es allí donde también, a través de ese sentir y de esa memoria, siento que ya más allá de una muerte física hay una compañía, hay una cercanía, hay un recuerdo permanente que late en mi corazón, que late en mi ser, late en todo, todo dentro de mí que me recuerda y que pues obviamente miren ella también lo tiene, ¿no? Esa mirada, una mirada que reconoce en los vivos, es decir, en los herederos, en la gente a su alrededor, y en quienes aparecen en mis sueños, una mirada que está en todas partes, ¿sí? Ahora los sueños, ya trascendemos el mundo de los sueños, ya no son todos los tiempos un tiempo, sino también el mundo de los ojos abiertos, cuando estamos mirando el mundo a nuestro alrededor y el mundo del sueño se vuelve en uno solo, ¿sí? Una mirada a la que ella, con todo ese infinito amor que sintió por su físico padre, su materialista padre, dice que siempre responderá, que irá a su encuentro. Entonces aquí, de una forma muy hermosa, ese que estaba antes, que fue sobreviviente, se encuentra con ella, que también es una sobreviviente. Y es aquí donde esta reflexión se abre a nosotros, a ustedes, a mí, a todos los que estamos aquí. Que somos sobrevivientes, sobrevivientes en este arte a veces tan complejo y tortuoso de la vida, ¿no? Aquí estamos, aquí vivimos, aquí sentimos y por lo tanto también en ocasiones debemos celebrarnos y exaltarnos. En algún momento, en este momento, somos una persona que mira desde una frontera, desde aquellos que vivimos, tal vez desde un futuro, cuando moramos, la veremos, veremos todo desde esa otra frontera, pero también seremos sobrevivientes, también dejaremos nuestro legado, nuestros vínculos a aquellos seres amados, a quienes tanto queremos, indistintamente más, vamos, si podemos ir más allá de nuestro círculo familiar, a todos, pues, al legado que dejemos a aquellos que amemos en nuestras familias, en nuestros trabajos, entre nuestras amistades, en muchos espacios, no sé, eso ya también lo dejo para que ustedes lo reflexionen, pero muy hermoso de todas formas y que sin embargo obviamente en este caso evoca mucho ese hermosísimo y sentido vínculo entre una hija y su padre, hermoso, hermoso. Y miren, ese es un vínculo silente, un vínculo que solo se establece a través del sentido, a través de la comunicación visual. Dice algo, quiere decirle algo, pero no habla. Quiere explicarle algo, pero no me lo explica. Él ya, de pronto, al haber cruzado esa otra frontera, parece ya entender qué es eso que está más allá. Todo eso que se preguntaban en esas noches de infancia, cuando decían qué hay allá, cómo, en qué se compone el universo y demás. Él no puede, ya no puede responder. Es un gran secreto, es una gran pregunta. Una de esas grandes inquietudes que tal vez algún día podamos responder cuando crucemos esa frontera y estemos ya al otro lado, ¿sí? Pero... en todo caso, pues aquí no le responde, pero se nos dice que en sus ojos parece que algo le causa gracia,
¿sí? Que le da risa y se pregunta esta voz poética, ¿será que entonces el universo está hecho de cobre, de jugo de repollo? ¿Está metido dentro de una valija con parches de cuero y rociado con naftalina, como una maleta llena de mementos, llena de imágenes, llena de recuerdos de lo que fuimos? ¿Qué es eso? ¿Sí? Y entonces ahí es donde de pronto, de una forma muy hermosa también, el mismo universo se vuelve también en una manifestación, una extensión de nuestro ser, de nuestras memorias, de nuestros sentidos, y tal vez lo es todo. Así como hace un momento yo hablaba de que todos los tiempos son un tiempo, puede que ahora estemos diciendo que el universo son todos los universos, que todo lo que nosotros soñemos, imaginemos, pensemos, escribamos, soñemos, todo eso conjuntamente es un universo. Todos son distintas, tal vez, perspectivas o formas de entender un universo que puede estar tanto hecho de átomos como de jugo de repollo. No sabemos. Es hermoso eso. Y eso no molesta a nadie. Qué lindo, qué hermoso final, porque es una forma también de hablarnos de una plenitud colectiva, de reconocernos que ese más allá es uno lleno de belleza y de complejidad en donde todo cabe, en donde todo es posible, en donde no tenemos que atraparnos o agarrarnos en peleas bizantinas y absurdas y fanáticas, sino que por el contrario debemos abrir nuestro corazón y decir, tal vez hay muchas respuestas posibles y todas aquellas son válidas, a nadie le molesta, esto puede ser aquello y a todo lo demás. Y miren, y ese nadie ahora es todo el cosmos, no es solamente los individuos, sino luz diamantina de billones de estrellas, la curvatura del espacio-tiempo, la inmovilidad del tiempo, el batir de las olas, los caminos, el amor. Todo eso, todos esos elementos se unen en un solo, en una sola imagen y todos ellos conjuntamente celebran esa belleza de lo que está más allá. Es una exaltación hermosa del potencial de grandeza y de totalidad que existe en ese otro mundo. Un potencial en donde todos nosotros podemos construir nuestros propios sueños, nuestras propias perspectivas, visiones y e implicaciones y ensoñaciones. Todas son válidas. Es absolutamente conmovedor ese cierre, ¿sí? Todo eso es posible. Y me conmueve, por supuesto, y con eso pues, puedo cerrar aquí nuestra meditación. Me conmueve profundamente que la última palabra de este relato sea el amor, ¿sí? Que dice que nada importa, todo importa porque está allí el amor, ese amor unificador, ese amor totalizador, ese amor que une distintos tiempos, distintas sensaciones, familias, que nos trae de nuevo a la remembranza y el poder del recuerdo, a través del poder del recuerdo, nos trae toda esa fuerza de aquellos que amamos, nos da toda esa energía y esa alegría tan maravillosa. Qué hermoso eso también, que termine con un canto al amor, un amor que al fin y al cabo pues todos sentimos en nuestro corazón profundamente a lo largo de nuestros días en esta vida y esperemos también en una próxima. Y nos damos cuenta, y a mí también me gusta mucho eso, ver que es un universo en donde lo material, la más profunda materia se une también al más profundo sentido. Tenemos que seguir a veces engarzados en peleas entre razón y fe, entre materia y trascendencia, entre ciencia y arte. No necesariamente, no lo creo. No es así. Creo que todas ellas son distintas respuestas o distintas aproximaciones a una sola gran, maravillosa, polivalente, polifónica respuesta que existe en ese más allá. Entonces, más bien, descubrámosla conjuntamente, unámonos todos en esta búsqueda y descubramos también, lancémonos a esa aventura y busquemos también posibles respuestas que siempre serán incompletas, pero no por ello serán menos fascinantes. Muchísimas gracias por su atención, como de costumbre. Mi nombre es Diego Arboleda y estas son las meditaciones literarias. Hasta una próxima ocasión.